¿cómo están? Bienvenidos una nueva semana al canal. El día de hoy vamos a hacer esta pañoleta que me veis puesta. Es una pañoleta muy facilita de hacer, os la voy a mostrar. La puedes utilizar así toda desplegada o también la puedes utilizar recogida como si se tratase de una diadema o de un cintillo. La verdad es que es bastante cómoda, yo la suelo usar mucho para estar por casa. Además puede resultar un lindo detalle para regalar. No te pierdas el paso a paso que está facilito. Bueno, para hacer esta pañoleta vamos a necesitar una pieza de tela, si lo quieres hacer simple. Si lo quieres hacer doble, pues dos piezas, ¿vale? Como esta. Voy a utilizar una pieza, en mi caso yo lo voy a hacer sencillo, de 50 por 33 centímetros. Esta es para mi hija mayor, con lo cual lo voy a hacer de 33 centímetros de ancho. 33 por 50. También vamos a necesitar una pieza de 18 por 8 centímetros y vamos a necesitar cinta elástica como esta, o bien puede ser un poco más delgada de este tipo, pero no más ancha de 4 centímetros, que sería el ancho que va a tener esta pieza, que es donde irá la elástica. Entonces lo que vamos a hacer es que por el lado más largo le vamos a hacer un dobladillo, ¿vale? Un pequeño dobladillo, bien estrechito. Lo vamos a hacer con el prensatela para hacer dobladillos finos. Si no has visto este tutorial, te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un vistazo. Entonces, lo primero será doblar unos milímetros la tela, el borde de la tela de esta forma, ¿vale? Yo lo he planchado para marcar la tela porque esta no se marca así tan fácil, y lo que he hecho para que se me facilite el trabajo de meterlo en el prensatela es ponerle un hilo que me va a servir para ayudarme a meter la tela por el prensatela, ¿vale? Entonces esto le vamos a hacer un dobladillo fino por los lados más largos, por aquí y por aquí. Bueno, aquí ya hemos terminado el dobladillo. Recuerda que se hace por el lado más largo de la pieza de tela, ¿vale? Esto lo vamos a dejar a un ladito y vamos con la pieza de 18 por 8 centímetros. A esta pieza la vamos a doblar así y le vamos a pasar una puntadita por aquí, por el borde, a 1 centímetro, y luego le vamos a dar la vuelta. Vale, luego de que ya lo hayamos hecho, vamos a llevar lo que es la línea de la costura hacia el centro, ¿vale? O bien de lado, ¿vale? Yo la prefiero en el centro. Ahora vamos a colocar la cinta elástica, pero primero le vamos a hacer a esto un pequeño doblez hacia adentro. Vale, le hacemos así un pequeño doblez hacia adentro y vamos a colocar la cinta elástica. Yo estoy utilizando unos 10 centímetros y, perdón, antes de meterla, para que se me haga más fácil luego sacarla, le voy a colocar un pin, un imperdible, y esto lo metemos por aquí. Simplemente para sujetar la elástica le voy a pasar primero, o bien un hilván o con la máquina si quieres, le vamos a pasar por aquí una puntadita para sujetar la elástica. Vale, una vez que sujetemos allí la elástica, no sé si la veis allí, la hemos sujetado allí con una puntadita, vamos a meter por allí lo que es la pañoleta en sí, ¿vale? Entonces, para hacerlo vamos a hacerle por el borde más angosto, vamos a hacerle unos dobleces así, ¿vale?
de más o menos 1,5 cm o 2 centímetros, como quieras. Y esto lo vamos a doblar hacia un lado y luego hacia el otro, ¿sí? Como si estuvieras haciendo un abanico. Allí lo tenemos. Entonces esto lo vamos a meter por aquí, por donde hemos metido primero la elástica. Ten en cuenta que la parte de la costura tiene que ir hacia adentro. Si esto es así, pues debe ir así. Una vez que lo metamos así, vamos a doblar estos dos extremos para que nos queden a la misma anchura que la pañoleta. Entonces simplemente meto aquí un poquito y también de este lado. Entonces esto le vamos a pasar una puntada reforzada por aquí, por el borde. Vale, bueno, esto ya lo hemos cosido, esta primera parte. Vamos a cortar por aquí los hilillos y esto se ve de esta manera. Vale, ahora vamos a sacar la elástica por este otro lado. Hemos puesto por aquí un imperdible para que se nos haga más fácil. Yo voy a sacarla así del todo. Voy a poner por aquí un alfiler para que no se me escape. Vamos a meter esto como hicimos con el otro lado y luego la elástica la ponemos en el borde. Vale, ahí lo tenemos. Ahora este otro lado que ya hemos doblado, le he puesto un alfiler por aquí para que no se me escape. Y esto tiene que ir de esta manera. Entonces vamos a meterlo por aquí. Y a esto le vamos a pasar también otra puntada de refuerzo por aquí, por el borde. Y aquí ya lo tenemos listo. Como ves, queda bastante linda. Puedes colocarle la parte de abajo de otro color, combinarlo. Si quieres hacerlo doble también lo puedes hacer, con 2 piezas de telas igual. Se hace de la misma manera. Y bueno, si el video te gustó, no olvides darle manitas arriba, dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado de comentarios. Compártelo con tus familiares y amigos y si aún no te suscribes al canal, puedes hacerlo ahora mismo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Por lo pronto te espero por aquí la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces.